se gestan heridas en nosotros desde que somos muy pequeños, incluso a veces desde que estamos en la panza de mamá, y esas heridas nos van generando ciertas acciones o ciertas personalidades para sobrevivir. Yo siempre creí que me iba a dedicar a los niños. Después me doy cuenta que los niños están como están por los adultos. Tenemos, digo yo, dos opciones: hacerte güey o verla y elegir curarla. Pero pues salgo embarazada de una forma muy extraña y entonces decido no tener al bebé. Porque vivimos en una sociedad, en una cultura en donde el juicio está todo el tiempo. Resignificar tiene que ver con, ok, ya viste este lado, que es el primerito y el más fácil de ver. Ahora aprende a voltearlo y ahora verlo desde este lado y ahora aprende a voltearlo y ahora verlo desde este lado. Y eso permite que tengamos una visión más amplia de cada experiencia. Historias a media luz. Pues bienvenidos a otro episodio más de Historias a Media Luz. ¿Cómo estás, mi César? Muy bien, listo. ¿Listísimo? Fíjate que hoy tenemos otro tema que va muy de la mano de lo que últimamente hemos estado teniendo en el podcast, ¿no? Que son estas partes de cómo cuando llega una crisis muy fuerte a tu vida o situaciones muy difíciles, o bien te puedes quedar abajo o puede haber un gran cambio en tu vida. Y esa historia precisamente es la que vamos a hablar hoy con nuestra invitada. ¿Algo así como resiliencia? Más bien diría como tomar otro camino, ¿no? Como llevarlo por otro lado, pero más bien vamos a que nos cuente ella la historia y vamos a conocerla. Que se presente nuestra invitada. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por la invitación, primero que nada. Mi nombre es Cristina Espinosa y pues bueno, estudié psicología. Fue algo que desde que estaba en la secundaria me llegó, ¿no? Siempre he sido una persona muy filosófica, preguntándome quiénes somos, a qué venimos, qué es la vida, ¿no? O sea, en mi secundaria traía mucho este rollo. Y desde ese momento yo dije, quiero estudiar psicología. Según yo, para entender un poco más al ser humano, ¿no? Ok. La realidad es que todo empezó porque cuando yo estaba en la secundaria, pues tuve, diría yo, mi primera crisis, ¿no? O mi primera confrontación fuerte en la vida. No porque antes no lo tuviera, pero no era tan consciente, ¿no? De niña, pues sí viví situaciones complejas que ya de adulta dije, caray, sí estuvo rudo, sí estuvo o fuerte este proceso. Pero el primero que a nivel consciente pude yo sentir, ¿no? Y decepcionarme de la vida y de las relaciones, pues fue cuando tenía unos 15 años, más o menos. Un tercero de secundaria, más o menos. Un tercero de secundaria, exacto. Adolescente totalmente. Adolescente, ¿no? En momentos donde crees en el amor total, ¿no? Y entonces crees que te vas a casar con ese primer amor, y justo lo que me pasa es que tengo una primera relación. Me súper enamoro, ¿no? De ese hombre. Sí. Y entonces resulta que se le ocurre, también por experiencia, pues besarse con mi mejor amiga. Ya. ¿No? Ok. Entonces para mí ella era como mi hermana, era en la adolescencia, ¿no? Casi nos decíamos todo, ¿no? ¿Dónde estás? ¿A qué hora te veo? ¿A dónde vas? Oye, estoy aquí, estoy acá. O sea, era una comunicación y una confianza realmente muy fuerte. Entonces, cuando yo me entero por una tercera persona de esta situación, pues entonces a esa yo le llamo mi primera experiencia difícil, ¿no? ¿Confrontaste al chico? ¿Confrontaste a tu amiga? Sí, mira, también me considero muy noble. Entonces, en ese momento, yo dije, a ver, no le voy a decir nada a ninguno de los dos. Voy a esperar a ver si ellos me lo dicen. Ok. Ya. ¿Estabas confiando? Seguía confiando, creyendo en el... Todos cometemos errores, se vale. Yo a los dos los quiero un montón. Entonces, si me lo dicen, ese era mi pensamiento en ese momento, yo los voy a perdonar. Ya. Ok. Así, ¿no? Ya. Sí. Y entonces, primero, pues veo a mi amiga en la secundaria, estábamos en el mismo colegio, entonces nos vemos en el recreo.
y nos sentamos y empezamos a platicar y pues donde sucedió fue un lugar al que yo no fui, ¿no? O sea, unos 15 años. Okay. Unos 15 años. Unos 15 años. Entonces yo le empiezo a preguntar a mi mejor amiga, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te fue? O sea, yo como si nada hubiera pasado, como si yo no supiera. Pero estabas esperando algo en ese momento. Sí, claro. Okay. ¿No? Entonces yo empiezo a querer sacarle la sopa. Sí. Oye, ¿cómo te fue? ¿No? En los 15 años. No, todo súper bien. Nos la pasamos muy chido. Y yo, ay, ¿qué más? No, así como, por favor, dime, porque si no, esto me va a doler. Y no me dijo. Entonces, cuando se estaba ya por acabarse el recreo, y entonces yo le digo, oye, pues te voy a ser muy honesta, ¿no? Ya sé lo que pasó. Solo estaba yo buscando la forma en la que tú me lo dijeras a mí para yo poder entender, ¿no? Y saber que no fue en ese momento con dolo, ¿no? Porque yo dije, si me lo dice, pues va a ser estaba, ¿no? Tomada, con mis copitas. Sí, claro. Entonces, está bien, ¿no? Pero no me lo dijo. Entonces yo ahí le dije, ¿sabes qué? No quiero saber nada de ti, pues ya. O sea, esto se acabó. Y me dolió un montón, ¿no? Porque entonces se quebró el tema de la amistad. Y ya después, busqué también a mi novio de ese entonces y no me dijo tampoco nada. O sea, se enteró que yo me había enterado por mi amiga. Pues ya ahí fue cuando llegó y perdón, Cristi, ya sabes, yo te amo y bla, 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 bla. Le dije, pues no. O sea, no te perdono. Y entonces, pues, se terminó, ¿no? En ese momento, tanto mi relación de pareja como, pues, mi relación de amistad. Y al mismo tiempo, porque fue realmente en un periodo de, yo creo que 2 meses, me entero, lo voy a decir así, pero bueno, ¿no? O sea, que mi papá también le es infiel a mi mamá. Ok. Yeah. Pero no me entero ni por mi papá ni por mi mamá, sino yo escucho y luego leo una carta. Y entonces leo una carta que le hace mi mamá a mi papá. Y en esa carta, pues yo 15 años, resulta que me decepcionan a mí y en menos de 2 meses decepcionan a mi mamá. Entonces me rompo, ¿no? O sea, yo en ese momento digo, no quiero saber absolutamente nada de los hombres, todos son iguales. Yo veía a mi papá y yo no les dije nada a ellos, ni de mi experiencia, ni de su experiencia. Te lo quedaste o sea, para ti. Me lo quedé para mí. Yo dije, en algún momento nos lo van a decir, ¿no? ¿Cuántos hermanos son? 1. O sea, tengo un hermano ¿Más chico? vivo, más chico. Ajá. Y entonces, pues no nos dicen. Y yo vivía con, no, o sea, todos los días yo veía a mi mamá llorar y yo decía, tú no puedes llorar, tú tienes que ser fuerte, Cristi, ¿no? Se separan tus papás, ¿qué sucede? Yo la verdad creí que se iban a separar. Ok. Porque pues la situación en mi familia era compleja. O sea, había mucho conflicto, mucha competencia, mucha pelea. Y pues sucede esto y dije, no, pues ¿qué más quieres? ¿No? O sea, ya, seguro aquí se acaba esto. Yo empiezo a alejarme de mi papá sin que él supiera la razón por la cual yo me estaba alejando de él. Pero mi papá obviamente lo notó porque mi papá y yo éramos muy cercanos, ¿no? Era mucho de, ay, me decía bolochita, entonces, ay, mi bolochita, y entonces me abrazaba y yo también. Y cuando yo me entero de esto, ¡fum!, ¿no? O sea, yo de, hola papá, y me salía corriendo. Y mi papá, ay, te quiero dar un abrazo, ya no alcanzo, pero yo lo evitaba, ¿no? Decía, no quiero recibir amor ni cariño por parte de mi papá. Duré yo creo que unos 3 meses así, aguantándomelo, con esta separación. Y mi papá creyó que era un tema de adolescencia, ¿no? Sí. Ya entró en la adolescencia y ya no quiere estar con su papá. Esta niña ya quiere estar acá con los amigos y entonces me dejó. Pero obviamente eso me estaba a mí carcomiendo horrible. Entonces en una ida a una playa con otra familia, le digo a una prima de cariño. Y entonces le platico todo lo que había sucedido
Y entonces empieza la cadenita, ¿no? Mi prima le dice a su mamá. La tía. La tía le dice a mi mamá. Y ahí en la playa no me dicen nada. Ya cuando regresamos, entonces es que mi mamá se acerca a mí y me dice, oye, ¿me acompañas por una nieve? Mi mamá y yo teníamos muchísimo pique, ¿no? Y yo, no. O sea, ándale, mira, necesito que me acompañes, Cristina, que no sé qué. Y yo, bueno, pues no, entonces ya nos vamos al carro, nos compramos la nieve y en el carro, pues ya volteé y me dice que, oye, hija, pues ya sé. O sea, yo ya sé que tú ya sabes la situación entre tu papá y yo. Puta, ¿y qué sentiste? No, pues me solté chillando ahí. Yo dije, ay, ¿por qué estoy aquí? No, o sea, realmente pues me solté llorando. Y entonces volteé y le dije, pues sí, pero pues mi papá, qué poca madre, se pasó. Y entonces empiezo yo con mi vocabulario, ¿no? De todos los hombres son iguales, cabrones, Y mi mamá, la verdad es que hasta el día de hoy digo mis respetos, porque la mayoría de las mujeres, sé que no todas, pero muchas, cuando están en un proceso de divorcio o cuando hay una infidelidad de por medio, suele pasar que pues hablan mal, ¿no? De la otra parte, sí, exacto. Sí. Y pues mi mamá, por supuesto que estaba súper dolida, triste, enojada con mi papá, y a pesar de eso, en ese momento mi mamá volteó y me dijo, Cristi, ese es un tema entre tu papá y yo, ¿no? Él es tu papá y siempre va a ser tu papá. Y yo, no, o sea, yo dije, o sea, no lograba entender, ¿no? En ese momento, sí. Y me dijo, no, yo entiendo que estés enojada, pero, o sea, tú no deberías de involucrarte en esto. O sea, relación de pareja, somos tu papá y yo. Esto lo vamos a resolver entre él y yo. Y entonces, ya posterior a eso, después ya mi papá se acerca conmigo y bueno, hablamos y se soluciona, ¿no? Ese tema pues de mi rencor en ese momento hacia mi papá y de yo querer matarme. ¿Te dio alguna justificación o la reacción de tu papá también fue igual que la de tu mamá? ¿O tu papá nunca se enteró? No, sí, de que habíamos hablado mi mamá y yo, sí. Sí, se enteró y ya cuando hablamos él y yo, pues simplemente me dijo, hija, pues, o sea, soy un ser humano, la regué. Yo quise, pues, confesarle a tu mamá lo que había pasado y pues ver de qué forma se puede resolver, ¿no? Y yo, ok, está bien, pero en este momento no quiero saber mi nada. corazón hacia, y sabes, el sentimiento hacia los hombres no es el más lindo, entonces pues dame chance a mí también, ¿no? Ok, ahí fue tu primer hundimiento en el que ya no creías, digamos que en el ser humano como tal. Ajá. Porque te decepcionaron, ¿no? Exacto. Te decepcionaron dos lados muy cercanos tuyos, a los cuales querías mucho. ¿Qué pasa después? ¿Cuál es el siguiente tropiezo de Cristi? En ese momento yo ya no hice nada, o sea, no fui a terapia, no. Sí, mis papás me quisieron llevar, pero pues también como estaba en la adolescencia, yo dije, no, llévenme, no me importa, yo no quiero esto. Pasa la secundaria, pasa la prepa y mi segundo tropiezo o crisis fue casi terminando la universidad. Okay. Por supuesto, en el camino, digo, todos tenemos situaciones, ¿no? Que nos mueven, pero estoy hablando de puntos muy álgidos, cruciales, okay. ¿no? En mi vida. Entonces, ese segundo punto fue casi por salir de la universidad. Yo estuve en un deporte de alto rendimiento, que es más gringo que mexicano, ¿no? Que es la animación o el ser porrista. Okay, sí. Entonces, yo iba a competir, ¿no? Hacíamos acrobacias, baile y todo esto. Entonces competíamos pues a nivel nacional. Y entonces pues tenía también otra pareja en ese momento. Terminamos nuestra relación unos 2-3 meses antes de que se acabara. Y pasó yo creo que un mes. Estábamos justo en el último concurso, ¿no? O sea, la última competencia en la que yo sabía que iba a poder estar porque terminando ya
pues la carrera, ya no iba a poder competir, ya no iba a estar en un equipo representativo. Ya no representabas, exacto. Entonces pasa que después de terminar esta relación, como al mes, empiezo yo a sentir dolor. Yo le dije, papá, o sea, ya sabes que yo no me quejo, no aguanto. Llévame a un hospital ya. Entonces mi papá dice, no, ya para que esta niña me esté diciendo esto, está cañón, ¿no? Entonces se les ocurre hacerme un eco y entonces en el eco sale que tenía un mioma. Ya. Y yo en mi trip, ¿no? Entre aquí y allá, escucho que el doctor le dice a mi mamá, la tenemos que operar ya. Yo dije, no. En ese momento de verdad que lo único que pensé fue mi presentación. O sea, me valía madre la operación. Yo dije, por favor, doctor, ¿no me puede aguantar un mes? O sea, es que la presentación es en 15 días. No, o sea, esto se tiene que hacer ya. No, pues nuevamente me solté llorando. Mi mamá y mi papá así de, Cristi, es que, o sea, no podemos hacer nada. Y yo, pero no me puede dar pastillas. Hay quistes que se quitan con pastillas. O sea, yo quería... evitar a toda costa la cirugía. Sí, y no por el miedo a la cirugía, sino porque yo sabía que no iba a poder presentarme por el tipo de deporte que es, ¿no? Van todas al día siguiente, pues ya me quitaron el mioma, que de verdad no es broma, del tamaño de una toronja. Y yo lloré y dije, no puede ser. Esa fue para mí mi segundo proceso muy complicado, muy difícil. ¿Y luego qué pasó? Me di cuenta de esa segunda experiencia que a raíz de que yo terminé esa relación, me tragué muchas emociones y se manifestaron a través de ese mioma. ¿Estamos viendo de la relación antes de que terminaras o de todas en específico que se te fueron acumulando? No, solo de esa segunda experiencia. También fue una experiencia fuerte entonces. Sí, lo veo como parte como del mismo proceso, porque ahí en la universidad, pues ya digamos, él y yo hablábamos de ya casarnos, ya nos habíamos ido de viaje a Canadá a trabajar, ¿no? En el verano, a ganar nuestro dinerito. Sí. Ya tenía yo mucha relación con su familia, él también ya tenía mucha relación, entonces pues ya nos veíamos juntos. Para siempre. Casados, sí, claro. Casados y una con gran familia hijos, y todo el rollo. Ajá. Entonces se termina esa relación. ¿Por qué se terminó? Quisiera saber si se repitió el patrón o no. Sí, pero ahora fue diferente, ¿no? Lo que pasó es que duramos en un lapso de tiempo en el que no anduvimos, ¿no? Ya sabes, en este rollo vamos a darnos un tiempo. Vamos a darnos un tiempo. Ajá. Y en ese momento, en una fiesta, en una borrachera, ¿sí? Yo me beso con un amigo de él. Ah, ahora tú. Venga. Sí. Ahí viene. Ahí no nos querías contar, de víctima a victimario, ¿no? ¿Sí o no? No. No, la realidad es que sí. O sea, yo sé que a partir de mi primera experiencia me generé una barrera, ¿no? En esto de como no quiero volver a sentir cómo alguien me es infiel, entonces mejor yo me voy antes, ¿no? O yo aplico la misma antes de que alguien me la aplique a mí. Entonces... Victimaria. La risa. Bueno, dale. Entonces yo, la verdad, o sea, en ese momento, pues como no andábamos, yo dije, no andamos, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y él también puede hacer lo que él quiera, ¿no? Entonces, bueno, nada más nos besamos, un amigo de él y yo, y cuando ya regresamos, todavía duramos varios meses, o sea, ya después de regresar, y en algún momento se le ocurre a él preguntarme a mí, oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Te besaste, no? Con fulanito, y yo, ay, no puede ser. ¿Por qué me estás haciendo esta pregunta? O sea, tú nunca se lo dijiste. No, porque no andábamos. Pero nunca le contaste nada. No. Ok. No. Yo dije, si a mí no me pregunta y era un tiempo en el que no teníamos una relación formal, él y yo no tengo por qué decirle.
¿no? Ya. Cuando me hace esa pregunta, la verdad es que entro obviamente en crisis interna y dije, ¿qué hago? Si le digo que sí, pues es muy probable que aquí se acabe esto. Ajá. Pero si le digo que no, pues es muy probable que se entere en algún momento y que esto se acabe. Entonces dije, pues, ¿qué hago? Me la tengo que jugar por alguna de las dos. Y dije, bueno, me voy a ir por la que le voy a decir que no y voy a ver si se entera o no se entera, que de todos modos si se entera, se va a acabar esto. Claro. Entonces le digo que no. Y pasados unos meses, pues ya me dice, oye, ya me enteré que sí pasó. Y entonces me dijo, ¿cómo me mentiste? Adiós. Adiós. Fíjate cómo son las cosas. O sea, si las relacionas unas con otras, la primera tú esperabas que te dijeran la verdad en algún momento. Y quizás si te hubiera dicho la verdad, puede ser o no que tú hayas dicho, ok, no pasó nada. Seguimos. Y acá él esperaba que tú le dijeras la verdad. Sí, sí. Y decidiste no hacerlo. Claro. También. Se me supervolteó la moneda y ahí, o sea, también al día de hoy entiendo otra cosa, ¿no? Que es que muchas veces nos va a tocar vivir experiencias de ambos lados. ¿Sí? Momentos en donde te toque ser la víctima y momentos donde te toque ser el victimario. Pero al final, digo, fuera de esto es lo que creo yo, lo que necesitamos aprender. En ese momento, cuando a mí me tocó estar del otro lado, yo entendí lo complicado que podía ser, ¿no? O el miedo que en ese momento mi mejor amiga sintió de perderme, ¿no? De perder una amistad chida. Y de cómo eligió no decirme que estuvo bien, ¿no? No la juzgo, queriendo apostar a que a lo mejor yo no me iba a enterar. Sí. Oye, Cristi, ahora, bueno, ya tenías conocimientos de psicología, pero hoy por hoy me gustaría un poquito que me dijeras cómo lo analizas esto. ¿Cómo te sirvió la carrera de psicología para analizar estas dos situaciones, estos dos momentos? Hoy ya con los estudios y con la práctica, una de las herramientas que a mí me ha ayudado mucho a entender al ser humano en estas experiencias que a mí me tocaron vivir es el tema de las heridas. De cómo se gestan heridas en nosotros desde que somos muy pequeños, incluso a veces desde que estamos en la panza de mamá. Y esas heridas nos van generando ciertas acciones o ciertas personalidades para sobrevivir, para defendernos. Entonces, el tema de la infidelidad va mucho de la herida de traición, de este miedo a ser traicionado. Por eso, quienes tenemos esta herida, nos puede molestar muchísimo que nos mientan. Queremos estar siempre observando lo que la otra persona está haciendo porque tenemos miedo a que nos traicionen. Sí. Entonces, pues vivo yo esta situación donde me traicionan y luego yo traiciono, porque la herida es así, ¿no? O sea, es esta máscara de te lo hacen y luego una de las formas es, pues ahora tú lo haces. Antes de que me jodan, yo me voy a joder. Me adelanto. ¿No? Exacto. Sí. Y lo que suele suceder, hablando de relaciones de pareja, que son estas primeras dos experiencias que yo comparto, es que te conectas con alguien que tiene otra herida, ¿sí? Que son heridas no trabajadas y entonces uno tiene la herida de abandono, otro tiene la herida de traición, entonces el que no quiere ser abandonado, ¿qué hace? Miente. Y el que no quiere ser traicionado, elige a alguien que miente de forma inconsciente. Ok. ¿Sí? Qué complicado. Sí, un poco. Pero esto lo hacemos porque lo que estamos buscando de forma inconsciente es seguir comprobando que nos van a traicionar, que nos van a abandonar, que nos van a mentir, que nos van a rechazar y todas las heridas que se gestan en nosotros. Es una manera de reafirmarte a ti mismo y decir, la gente sí es mala.
por decirlo de alguna manera, y ponerte en esa parte de víctima. Sí. ¿No? Porque te pones como víctima en esos momentos y por eso reaccionas así. Claro. Es complejo el tema de las heridas, pero cuando tú te haces responsable y empiezas a darte cuenta desde dónde estás eligiendo a alguien, puedes trabajar tú tus heridas. La forma en la que yo lo explico con la gente que va conmigo a terapia es, literal, tú imagínate que en nuestro cuerpo tenemos heridas abiertas. Ya. ¿Sale? Sí. Que no las vemos, pero ahí están. Uh-huh. Cuando tú comienzas un proceso o cuando llega una crisis o algo, ¿no?, que te mueve, tú volteas a ver esa herida. Y entonces te das cuenta que esa herida está grande, que está infectada, que trae pus, que te duele. Uh-huh. ¿Sale? Y cuando eso no sucede, tenemos, digo yo, 2 opciones. Hacerte güey. ¿Sí? Mirar otro lado. Mirar otro lado, taparle y decir, ay, bueno, sí, pero no duele tanto, igual y me pongo una venda y sigo mi camino y todo está bien. Uh-huh. O verla y elegir curarla. Y elegir curarla es, tengo que agarrar un algodoncito, tengo que rasparle, me va a doler, me va a incomodar, no me va a gustar, pero es la única forma en la que esa herida va a cicatrizar. Es enfrentar el dolor. Es enfrentar el dolor. Y cuando cicatriza, pues si nos vamos a nuestro cuerpo, todos tenemos cicatrices, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Pero una cicatriz ya no duele. Uh-huh. La ves y sabes que ahí está. Es lo mismo con las heridas no se van. Quedas marcado. Quedan, o sea, están ahí, sí, pero ya no te duelen cuando tú las ves, las limpias y las cicatrizas. Ya es un aprendizaje, más bien, ¿no? Es como cuando te quedan las marcas y dices, ya no me voy a volver a cortar de esta manera. Uh-huh. Porque de alguna manera reconoces que te pueden herir de esa manera, pero ya de una manera sana sin que te esté doliendo. Exacto. Esto con terapia. Sí. Ok. Sí. ¿Qué tipo de terapia, no? ¿Qué tipo de terapia? Es que mira, hay muchas formas y hoy en día, bueno, hay un universo, ¿no?, de posibilidades en el tema de terapias. Para trabajar específicamente las heridas, nos tendríamos que ir a una terapia donde se conecte con la Gestalt, uh-huh, o con el tema de la luz y la sombra, ¿no? Un tema, uh-huh, más de Jung. Ok. Esas serían las 2 vertientes, las que son más enfocadas y más directas. ¿Tú cuáles aplicas? A mí me gusta trabajar en una metodología integral. Cuando a mí me preguntan, ¿y qué corriente de psicología? Ajá, ¿no? Sí, ¿por dónde vas? Sí. Sí. Yo la verdad siempre les digo, es que no tengo una corriente en particular. ¿Por qué? Porque mi forma de pensar es, no somos solo mente, no somos solo conducta, no somos solo emociones. Entonces yo no puedo, no me gusta solamente enfocarme en una corriente psicológica. Yo trabajo de una forma integral en donde busco que todas las terapias que yo brindo, que ahorita se las comparto, se vayan a un tema físico, mental, emocional y espiritual o energético. Ok. ¿Sí? ¿Se vale dentro de la psicología meter la parte espiritual? Sí, claro. De hecho, hoy en día hay carreras donde ya se trabaja el tema, por ejemplo, de los psicodélicos o el tema, uh-huh, energético. Ya. Uh-huh. Pero ¿qué te acerca? A ver, ¿qué te acerca? Porque regularmente cuando sales como psicólogo, pues vas con una mentalidad, casi siempre que sale de estudiar va con una mentalidad de tiene que ser así porque, uh-huh, mis maestros me dijeron y entonces esto es así cuadrado, ¿no? ¿En qué momento o qué otro golpe te dio la vida, uh-huh, para que dijeras, hay algo más? Falta que es lo que algo tú más me estás de curar, diciendo. Ajá, claro. Falta algo más, falta esta parte energética, esta parte, uh-huh, espiritual. ¿Qué te orilló a ese lado para poderlo ser integral? Sí. Cuando terminó la carrera, yo siempre creí que me iba a dedicar a los niños, uh-huh, porque me gustan mucho los niños.
Después me doy cuenta que los niños están como están por los adultos. Okay. Esa es la realidad y soy mamá. Ajá. Pero es verdad, ¿no? O sea, los hijos son un ejemplo de lo que somos los papás. Me dedico a otras cosas. De hecho, cuando yo salgo de la carrera, duro 1 año en recursos humanos, luego 1 año en psicología deportiva, luego duro 10 años en una empresa transnacional donde me dedico más al área comercial, sí a capacitación, que sería pues desarrollo humano, pero más comercial. Sí. Okay. Siempre estuvo en mí porque pues es parte de mí este tema de ¿y tú qué quieres? ¿No? Sí, motivacional, digamos. Ajá, decía que me están pidiendo estas metas, pero ¿y tú qué quieres? Y entonces yo hacía una integración. Bueno, mi tercer proceso difícil, crisis, fue en pandemia, ¿sí? Fue en el 2021, pues casi llevábamos 1 año apenas de pandemia. Y pasa que salgo embarazada, pero pues salgo embarazada de una forma muy extraña y entonces decido no tener al bebé. ¿Pero por qué? ¿Por qué muy extraña? El pues, Espíritu Santo. Güey, es que sí sonó, ¿no? No. Extraño. En un tema de que no, o sea, obviamente pues hubo intimidad, ¿sale? Pero digamos que no hubo eyaculación dentro de mí. Ya. Por eso te pareció algo extraño. Exacto, ¿no? O sea, algo muy difícil de que sucediera. Pero sucede. Sí sucede, claro. Ahí sí. está. Tan está que, exacto, ¿no? Entonces, pues el hijo, en ese momento, cuando me entero, pues dije, ok, tengo 2 caminos, ¿cuál quiero? La realidad es que yo nunca había juzgado y nunca he juzgado lo que cada mujer hace con su cuerpo en este tema, ¿no? de un embarazo. Y después de procesarlo unos días, elegí no tener ¿sí? Al bebé. Una de las cosas muy importantes para mí en ese momento era, Cristi, si tú vas a hacer esto, tienes que ser muy consciente de hacerlo de forma responsable y sin culpa. Porque conozco muchas mujeres que han elegido no tener. Y se quedan con la culpa. Y años después, continúan con la culpa. Entonces, para mí era muy importante, sobre todo esa parte. El decir, si vas a tomar esta decisión, no sientas culpa. Y me tomé mis días, mi tiempo para procesarlo. Hice toda una conexión, digamos, porque yo creo que aunque tenga poco tiempo, ¿no? de embarazo, para mí ya hay un ser o un espíritu, ¿no? Una energía ahí dentro de mí. Sí. Entonces yo hablo, ¿no? con ese ser, platico con él, le digo que no me siento lista, que estoy en un proceso diferente en ese momento y que pues elijo soltarlo. Le doy las gracias. Todo esto, no crean que me fui a un lugar como tal, o sea, simplemente yo conmigo. Te nació. Sí, o sea, con las manos en el vientre y pues permitiéndome conectar, ¿no? Llorando también, agradeciéndole por haberme elegido a vivir esa experiencia. Y pues listo, ¿no? Digo, ok, me siento tranquila. En 5, 10, 15, 50 años voy a estar tranquila de esta decisión. De acuerdo. Y entonces ya, ¿no? Llevo todo el proceso, que claro, no es fácil, donde me permito llorar, enojarme también, ¿no? Porque pues no era algo ni que yo estaba buscando y además fue algo fuera de lo común, ¿no? De lo
de lo que como normalmente sucede. Entonces, permito vivir todo este proceso. En ese momento también estoy acompañada de una psicóloga. Okay. Pero esa psicóloga tenía algo en particular, que era justo que no estaba enfocada en una sola corriente. Ella había entrado también en temas un poquito más energéticos, más también de sentir tu cuerpo. Y entonces me ayuda a vivir este proceso. Uh-huh. Y hago yo ciertos rituales o actividades que cuando yo hablo de un ritual, pues hablo de una actividad, ¿no? Sí, o sea, sí. Algo que cualquiera puede hacer. Uh-huh. ¿Y esa es tu ceremonia propia? Sí, mi ceremonia para despedir, le tengo su objeto, hago una carta. Ya. Uh-huh. Y entonces comienzo a integrar esta tercera experiencia en el, bueno, ¿qué vino a enseñarme esta experiencia? ¿Para qué vivía esto? Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Y ahí es donde entonces empiezo a meterme mucho más profundamente a temas espirituales, energéticos, físicos, ya no solo el tema mental o emocional, que es lo que más se manejaba cuando yo estudié la carrera de psicología. ¿Quisiste hacer una investigación, digamos, de todas estas áreas? Sí, empecé a estudiar, me metí desde curso de homeopatía, hice un curso también que se llama El Sendero de la Sombra, uh-huh. para trabajar con mi sombra, con el huevito de obsidiana. Empiezo también a estudiar lectura de oráculo, me hacen mi numerología, la carta astral. O sea, empiezo a probar todo. A investigar todo. Todo en ese año. Oye, Cristi, una pregunta. ¿Este proceso que viviste, uh-huh. lo decidiste hacer sola? Me refiero a la pareja que tenías o con quien estabas. No, fue mutuo. ¿Fue en conjunto? Sí. ¿Cómo fue la integración de la otra parte? Pues mira, la realidad es que él fue quien lo propuso. Como te digo que yo soy bien niñera, yo uh-huh. realmente dije, primero me emocioné y ay, qué padre, ¿no? Ya cuando bajó la emoción y caí en cuenta de todo, dije, caray, a ver, espérame. Y él fue quien propuso esta parte de, oye, pues si tú eliges tenerlo, porque sí me lo dijo, sí. Yo te voy a apoyar, yo voy a estar ahí, solo considera la opción de no tenerlo. Uh-huh. Y entonces yo le dije, ok, déjame lo medito, lo pienso, lo reflexiono y te aviso. Ok, perfecto. Uh-huh. Y ahí fue donde entonces ya entro yo en un proceso personal uh-huh. y le doy la noticia y le digo, ¿sabes qué? Sí, no lo quiero tener. Ya. Y entonces ya, pues él me acompañó, también en todo este proceso. Ya. No tanto como me hubiera gustado, pero también entiendo que fue lo mejor. Okay. También entiendo que fue lo mejor por su personalidad, ¿no? Era un hombre muy reactivo. Entonces se enojaba muy fácil, era muy impulsivo. Y me acompañó durante un momento y después de eso elegí mejor hacerlo sola. Sí, vivirlo sola en proceso en acompañamiento con la psicóloga. Puedes ir aprendiendo, porque no es fácil, que la vida realmente te va dando las respuestas sola. O sea, te va poniendo las cartas enfrente y nosotros muchas veces elegimos no observar o no aprender de lo que nos está diciendo. Y digo, uh-huh. regularmente caminas así, ¿no? Nunca estamos pensando, este error sucedió por esto, o esta catástrofe, o este dolor me está sucediendo por esto. No lo ves así. Uh-huh. Después creo que con el tiempo, cuando te vas acercando a ciertas cuestiones holísticas, espirituales, tal, te va abriendo un poquito el concepto de decir, ok, siempre estuvieron los mensajes ahí, siempre han estado ahí, entonces déjame leer. Sí. Todo eso para aprender, uh-huh. ¿no? Creo yo que a veces es tanto el dolor uh-huh. que preferimos no verlo. Hoy en día ese ha sido uno de mis aprendizajes. El que va a haber personas que a lo mejor 10 veces se les han presentado experiencias muy similares uh-huh. y han decidido no entrarle. Y la realidad es que antes
sí era una persona yo muy dura en ese aspecto. Quizá porque yo me considero más aventada. Y porque evidentemente en mis procesos donde he elegido sí meterme, pues he visto, ¿no?, los cambios y la transformación y la libertad de hoy poder yo elegir, yo ser, yo vivir como yo quiera en este momento. Entonces, claro que una parte mía pues quiere impulsar a que la gente haga lo mismo, ¿no? Pero también he caído en cuenta que no todo el mundo está listo para entrarle, ¿no?, a ese dolor. Y que muchas veces es preferible continuar repitiendo los mismos errores, digamos, las mismas experiencias, porque no son capaces de tocar, ¿no?, esa fibra de lo fuerte o profundo que pudo haber sido. Qué difícil. Es que si lo piensas, sí es bastante complicado poderte enfrentar siempre a ti mismo, porque te puedes enfrentar a muchas otras cosas. De hecho, puedes enfrentarte a una catástrofe de algún amigo y decir, no hay bronca, yo aquí estoy, te acompaño en el dolor, pero cuando es tu dolor, no lo quieres ver. Claro. Te quieres alejar de él o ponerlo atrás y decir, no existe, pero todo el tiempo te está acompañando hasta que logras a lo mejor perdonarlo, por decirlo de alguna manera, y caminar con él, ¿no? De alguna manera, aceptarlo, que eso fue lo que viviste y es parte de ti. Sí. Pero ya no debe de doler. Para mí es sobre todo el observarlo, reconocerlo y también integrar esa parte de sombra o de oscuridad que todos tenemos, ¿no? O sea, a veces queremos caminar con soy bien buena onda, soy súper linda, inteligente, pero mi sombra, dicen que entre más luz eres, también tu sombra. Sí, también o sea, está más igual. Larga, sí, ¿no? O sea, es lo mismo para el blanco que para el negro, correcto, ¿no? La misma distancia. Sí. ¿Puedes explicarlo un poquito más para la gente que no conoce esto? Porque esto viene muy de Jung, ¿no? Sí. Bueno, el tema de la luz y la sombra va con que no es tanto la parte positiva y negativa, porque a veces así lo entendemos, sino es toda la parte luminosa es lo que muestras de ti, lo que los demás conocen de ti y lo que tú, evidentemente, abres ante los demás. La parte sombra de la sombra es aquello que sí ves, pero no muestras. Esa es una. Aquello que no ves de ti, pero que otros constantemente te lo están mostrando a través de las experiencias, siendo tus espejos, ¿no? En muchas veces. Y lo tercero es tu inconsciente. O sea, ahí sí partes muy profundas en las que sí podemos tener acceso a través de ciertas terapias, pero pues también es muy complejo, ¿no? Porque la mayor parte de nosotros es inconsciente. Entonces, muchas veces dentro de la sombra hay fortalezas que cuando tú realmente las reconoces, por ejemplo, lo que sí sabemos que somos, pero que no le mostramos a los demás, ¿no? Sí. Que eso es un poquito lo más fácil quizá de entender. Claro. Si tú en algún momento aceptas que eres envidiosa o envidioso, que quisieras tener la vida de la persona de al lado, el carro, el trabajo, la pareja, el viaje de esa persona que está al lado tuyo. Y entonces comienzas realmente a reconocerlo. No tienes que gritarlo a los cuatro vientos. Simplemente aceptarlo en ti, y en el momento en el que empiezas a aceptarlo, es más fácil compartirlo. Y es más fácil que en algún punto tú puedas reconocer y decir, es que a mí, la neta, me gustaría tener el carro de esta persona, ¿no? Oye, a veces me da envidia esa morra que no hace nada y le va excelente y yo estoy aquí, ¿no? Sí. O sea, trabajando y no logro tener eso. Pues me gusta. Esa es parte de sombra. Entran también las manías, entran muchas otras cosas porque te enfocaste como nomás a la envidia, pero sí, justamente lo que dices es la parte que
que muchas veces sabemos que lo tenemos, pero que no lo abrimos, no lo mostramos, porque a veces también son actitudes que moralmente pueden estar fuera de contexto, ¿no? Sí, totalmente. Pues que nos han enseñado siempre saluda, tienes que estar de buenas todo el tiempo. Exactamente. ¿No? O digo, estamos aquí en México con el tema de la religión también, ¿no? Entonces, yo no estoy ni a favor ni en contra de ninguna religión. Yo realmente digo, cada quien puede profesar la religión que quiera. Si te hace bien y si estás en paz, adelante. Sí. Sin embargo, pues la mayoría crecimos con los 10 mandamientos y entonces ya naciste y ya eres pecador y ya desde ahí ya venimos cargando aquí, ¿no? Con un costalito de ya soy mala persona. Y hay algo que tenemos los mexicanos, de hecho un amigo brasileño me lo dijo, es que ¿por qué no pueden ser directos, güey? O sea, neta, ¿por qué no pueden decir las cosas directas? Y cuando se las dices directas, el otro se ofende, ¿no? Entonces, y para que no se ofenda, entonces es un ciclo que para que no se ofenda el otro, pues no eres directo, no puedes decir que no, mejor así, aguantas cosas que para no hacer sentir mal a la otra persona, o sea, y al final todo lo guardas. Creo yo que una de las partes más importantes cuando tenemos experiencias difíciles o confrontativas en nuestra vida, desde mi perspectiva, vienen justo para enseñarnos a romper esos personajes, a romper esos miedos. Dentro de estas experiencias, por supuesto que en mí había un miedo impresionante al rechazo, ¿no? Al ¿qué van a decir de mí cuando yo comparta esto? Sí, claro. ¿No? Para yo contarles a mis amigas las más cercanas duré como 2 años, por ejemplo, ¿sí? Pero te das cuenta que cuando tú bajas, ¿no? O te quitas esa máscara, esos personajes y te permites realmente hablar y comunicarte desde un lugar auténtico sin querer lastimar a la otra persona, simplemente hablando tu verdad, desde tu perspectiva, y la otra persona no tiene que estar de acuerdo contigo tampoco. Pero cuando hacemos esto, lo que yo he vivido es que empiezas a sentirte más ligera, más ligero, ¿sabes? Porque empiezas a quitarte todas esas capas. Yo muchos años de mi vida fui muy queda bien con mis amistades, con mi familia. O sea, si tenía amigas malas, ahí era la niña mala, ¿no? Pero si en la casa tenía que ser niña buena, ahí era la niña buena. Y entonces, si a ti te gustaba el pan dulce, a mí también me gustaba el pan dulce, pero si a ti te gustaban las papas, me gustaban las papas. No eras tú. No era yo. Y creo yo, por lo menos me ha pasado con mucha gente que se ha acercado a mí, que nos cuesta un montón de trabajo ser. Ser. ¿Por qué? Porque nos da miedo a quedarnos solos, porque nos da miedo que la gente nos juzgue, porque vivimos en una sociedad, en una cultura en donde el juicio está todo el tiempo. Pero Cristi, cuando tú eres totalmente tú, tú lo sabes, da igual quienes se desprendan de nosotros, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que tenía que pasar. Tenías que despegarte de ciertas personas. Sí. Ahora, también es súper doloroso quitarse esos personajes. Porque es gente que te importa, claro, ¿no? Exactamente. O sea, a ver, cuando es, se va la vecina, se va el compañero de trabajo porque soy sangrona, porque le dije las cosas directamente, me da igual. Claro. Pero, ¿no? Si hablo de mi mamá, mi papá, mi hermano, mi pareja, mis hijos, mis amistades más cercanas, ahí sí es muy doloroso. Pero ahí es donde creo yo que entra justo esa fortaleza interna, ¿no? Para decir, bueno, quien quiera seguir conmigo va a seguir.
En su momento, vamos a decir, las dagas que yo he hecho, por llamarles dagas, ¿no? De alguna forma, cuando yo se las dije a mi papá y a mi mamá, me moría de miedo. O sea, yo dije, me van a decir que soy, o sea, la peor. Es que le estabas cambiando la imagen, ¿no? Que tú sabías que les habías dado a ellos. Sí. Y tú sabías que tu esencia era otra, ¿no? Sí, y ahora son capas de cebolla, ¿no? O sea, porque ya les dije que esto soy, ¿no? O sea, ok, ya la regué. Oye, papá, mamá, la regué en esto. Y la verdad es que su respuesta fue pues nomás asume las consecuencias. Y yo... Qué chido, ¿no? ¿no? Dije, gracias. Conforme han pasado los años, ahora que estoy en temas, vamos a decir, más integrales, que para mucha gente de repente es difícil entenderlo, pues también en su momento cuando yo empecé, dije, ¿cómo le voy a decir a mi papá y a mi mamá cuando pues ellos tienen otra idea de mí? ¿No? Cuando yo duré muchísimos años en un rol, construyendo un personaje, donde llegué a ser gerente, donde ya tenía, ¿no? Casi mi camino marcado, me iba bien económicamente, y entonces cuando sucede esto, del aborto y pasan unos meses, yo ya había elegido renunciar a esa empresa. Y ya tenía hijos chiquitos, ¿no? Estábamos en pleno COVID. Ya. Entonces, para mi mamá, para mi papá, para el papá de mis hijos y para amistades era como, ¿qué estás haciendo? O sea... Sí, estás dejando el trabajo. Exacto, ¿no? O sea, estás en una gran empresa, tienes todo y yo, no es lo que quiero. No es lo que quiero. Hijo, o sea, fue bien difícil, pero me aventé y entonces otra vez, ¿no? Volví a sentir más ligereza y dije, voy a caminar mi camino. Mi camino. Hay una frase que me gusta mucho que dice que cuando tú no sabes hacia dónde te diriges o qué quieres, empiezas a vivir la vida de los demás. Y esto significa, vives la vida de las expectativas de tu papá, de las expectativas de tu mamá, de tu pareja, de tus hijos, de los abuelitos. Y entonces es que mi papá quiere que yo sea una gerente, entonces me quedo siendo gerente. Sí, claro. Por cumplir con las expectativas de mi papá. ¿Sí? Y así vamos tratando de amoldarnos a lo que la gente más cercana a nosotros quiere que seamos. Hoy yo realmente lo veo como más que un beneficio, una carga, el mantenernos con esas expectativas, ¿no? En nuestros hombros, en nuestra cabeza. Por eso hoy en día hay tanta gente con insomnio, con depresión, con ansiedad, que toma medicamentos psiquiátricos, que no sabe qué quiere en la vida. Pues sí, porque venimos cargando con un montón de cosas que no deberíamos. Antes de empezar, te pregunté cómo titularíamos tu episodio para empezar a aflojar. Sí, sí. ¿Qué dijiste? ¿Cómo resignificar los momentos difíciles, las crisis de tu vida? ¿Cómo puedo yo resignificar? Obviamente con terapia, sí, es un proceso y todo. Pero descríbeme qué es resignificar. ¿Qué es? Ver la experiencia desde otro punto de vista, o sea, ¿a qué te refieres con eso? Sí, resignificar es poder ver esa experiencia que viviste desde distintas perspectivas. No quedarte solo con lo primero que a lo mejor llegó a ti. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una experiencia compleja, por lo general, pues lo primero que llega es un tema de me defraudaron, porque a mí, si yo soy tan buena persona, el otro es el malo. Eso es por lo general lo primero que llega, ¿sí? Sí. Ojo, aunque tengas
Yo no digo que yo ya sea, o sea, ya esté obsoleta de eso, ¿no? O sea, a mí me sigue sucediendo. Sí, sí, claro. Y entonces, resignificar tiene que ver con, ok, ya viste este lado, que es el primerito y el más fácil de ver. Uh-huh. Ahora aprende a voltearlo. Y ahora verlo desde este lado, y ahora aprende a voltearlo, y ahora verlo desde este lado. Y eso permite que tengamos una visión más amplia de cada experiencia. Y que en lugar de que nos quedemos en un modo de víctima, me haga responsable y aprenda de esa lección de vida. Eso es resignificar. Qué bonito, mira. Ya lo dejó, pero quería así, sacar esas palabras para que las personas supieran cómo resignificar, que ese era el punto, ¿no? Uh-huh. ¿Tienes todavía...? No, simplemente saber también dónde te pueden localizar. Bueno, mis redes sociales están como Templo Malinali y pues el tipo de terapias que doy, como les decía, son programas integrales. Uh-huh. Entonces, dependiendo de la necesidad de la persona... le ofrezco un programa en donde trabajamos en estas 4 áreas, ¿no? A nivel físico, mental, emocional y espiritual. Ahora, no obligo a nadie a hacer algo que no quiera hacer, evidentemente, claro. ¿No? Sí, entonces, sí. Primero se platica sobre el proceso y entonces ya se elige, ¿no? ¿Qué hago? Pues sí, terapia psicológica, doy barras de access también, hago ceremonias, doy un masaje en donde te ayudo a liberar los temas físicos, uh-huh. Sesiones de respiración y bueno, ya una infinidad de cosas. Sonoterapias, bueno, hay varias cosas. Oye, Cristi, yo te quiero agradecer mucho porque entraste al concepto de historias a media luz, que todos tienen una historia que contar, uh-huh. Y muy pocos profesionales hablan desde su experiencia propia. Uh-huh. Y yo creo que para poder dar una terapia, pues también creo que es importante haber vivido. Y esto que dices que todavía eres vulnerable porque eres un ser humano y puedes recaer y lo que sea, te hace más cercano a los pacientes. Yo eso es lo que creo. Te agradezco mucho que hayas compartido tu historia. Muchas gracias. Gracias también a ustedes. Mi nombre es César. Mi nombre es Jonathan. Y nos vemos en otro episodio de Historias a Media Luz. Muchas gracias. Gracias. Cristi. Gracias. Historias a Media Luz.